Saludos, espero que todos estén bien, espero que todos estén protegiéndose, siguiendo direcciones apropiadas para que mantengan su salud y la protección de sus seres queridos. Mi nombre es Ángel Morales, para aquellos que no me conocen. Y antes de comenzar, es importante establecer un sentir. Y el sentir que quiero compartir con ustedes es una situación en la cual me encuentro. Hay una expresión que dice entre la espada y la pared. Porque hay situaciones en la vida en que no importa qué decisión uno tome, siempre va a haber consecuencias adversas en cierto sentido. Siempre van a haber diferentes puntos de vista y es que el testimonio que yo a través de los años he podido ver en la Escritura es que aquellos que hablaban la verdad pagaban un precio caro. El mismo Señor le dijo a los que estaban cuestionándolo, a los que estaban interrogándolo, a los que constantemente estaban mirando cada acción que hacía para criticarla o para condenarlo, para sacarla fuera de contexto. Y Él le dijo que yo que os he hablado la verdad y me queréis matar, ¿no hizo esto también vuestro padre Abraham? El mismo Rab Shaul, el apóstol Pablo, como muchos lo conocen, le dice a los Gálatas: me he vuelto su enemigo por decirles la verdad. La verdad a veces trae problemas graves. Hablar la palabra desde el contexto en que la Escritura se da. Porque la palabra, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la revelación divina que viene como instrucciones, como enseñanza, como una guía expresada en mandamientos, en estatutos, en ordenanzas, en un sinnúmero de consejos, para que entonces nosotros podamos moldear nuestra vida conforme a la voluntad de nuestro Creador y así poder alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. La verdad no es fácil de expresar, porque a veces nosotros mismos no damos el grado y tratamos entonces de manipular la palabra por nuestra propia condición. Yo quiero estar claro con todos ustedes que no es mi intención, porque verdaderamente necesitaría unas tijeras, necesitaría un machete para coger la palabra y empezar a efectuar cirugía, porque eso es lo que he estado oyendo constantemente. Versos citados fuera de contexto, versos donde solamente se usa una parte del texto, muchas promesas que cuando busco en las Escrituras no tienen ningún fundamento bíblico, muchas palabras que aunque suenen románticas y sean palabras, como dice la gente, son positivas, son palabras que traen paz, pero son lamentablemente mentiras. Cuando las pasamos por la prueba de la palabra, cuando las filtramos por lo que dice la Escritura, por aquella revelación que por medio de los profetas, por la revelación que le dio a su siervo Moisés, y especialmente por la revelación que nos vino por medio de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, quien la mayor parte del mundo hispano conoce como Jesucristo. Cuando él dice ante Pilato, vengo a dar testimonio de la verdad, es de esa verdad revelada que no cambia, que es firme, que es estable,
que no está basada en la opinión pública, que no es el criterio de algunos o la imposición de un hombre con más autoridad o un grado más alto de santidad. No, la palabra no cambia, pero el propósito de la palabra es el corazón del hombre. La palabra fue dada para el corazón de cada ser humano. Así que en cada ser humano, como dice el libro de Eclesiastés, que en todos puso algo de eternidad. En otras palabras, cada ser humano tiene en sí una chispa que viene del Creador. Y es esa la que se quiere conectar. Y solamente la palabra de Dios no adulterada, es la que llega, es la que cambia, es la que transforma. Es la que tiene eficacia, no la palabra de los hombres. La historia del hombre está llena de religiones. Yo le digo la verdad, yo he experimentado un sinnúmero a través de toda mi vida de diferentes denominaciones, de estudiado las religiones del mundo. Siempre he estado viendo que al hombre le gusta crear vestiduras de hojas. Al hombre le gusta crear sistemas que aparentemente los haga sentir como que se acercan a Dios, pero verdaderamente no tienen ningún poder en contra de la naturaleza con la que nosotros nacimos, una naturaleza pecaminosa. Porque por un hombre entró el pecado y el pecado entró en cada ser humano. Y cuando hablamos de que entró el pecado, estamos hablando que en nuestra naturaleza está la posibilidad de obedecer o de rebelarnos contra la voluntad de Dios. Es lo que se conoce como la inclinación a hacer lo bueno o la inclinación a hacer lo malo. Todo ser humano puede hacer cosas buenas o cosas malas. Por eso es que vemos que en el huerto hubo una tentación. ¿Por qué? Porque en esa naturaleza no había inclinación a hacer lo malo. Tuvo que ser seducido, tuvo que ser tentado y entonces se dio a la tentación. Y de ese punto en adelante todo ser humano nace con esa capacidad, con la inclinación de hacer lo bueno y lo malo. Pero entonces viene otro hombre que también es tentado porque nace con una naturaleza sin la inclinación para hacer lo malo. También es puesto a prueba. Por eso es que vemos la similitud, la semejanza entre las dos tentaciones. Pero en la primera no se citó exactamente lo que se dijo. Entonces, en la segunda vez, la defensa fue, escrito está. En otras palabras, esta es la voluntad del Padre. Y no me voy a salir de esa voluntad. No voy a especular, no voy a dar mi opinión. Yo no estoy aquí para dar testimonio de mí. Porque dar testimonio de mí sería hablar de las maravillas que Satanás ha hecho con mi vida. No. La idea mía es dar testimonio de aquel que dio un testimonio para que yo pueda obtener un beneficio. La idea mía no es hablar de mí, no. La idea mía es hablar de él. Hablar de las maravillas en el sentido de la obediencia, de la sumisión, como dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre, como decir en un caballo salvaje o un caballo manso. El caballo salvaje se aleja de la persona. El caballo manso viene hacia la persona. Porque ya tiene una relación, porque ya entiende que esa persona cuando se acerca lo que viene es hacerle bien, viene a darle alimento, viene a darle agua. Entonces dice, aprende de mí que soy manso y humilde, humilde en el sentido de obediencia, no de rebelión, sino que es obediente al decreto divino. Por eso es que mucha gente constantemente dice que se haga tu voluntad como en el cielo. ¿Por qué? Porque no se cuestiona la voluntad de Dios en el cielo. Nosotros sí cuestionamos todo. Nosotros analizamos todo. Pero lamentablemente he estado mirando y oyendo cosas que a veces me dan deseo de rasgar mis vestidos. Porque rasgar el vestido en la escritura es una forma de expresar físicamente algo que sentimos internamente.
Por ejemplo, cuando muere el esposo, la viuda rasga el vestido porque dice: mi corazón está roto, está hecho pedazo, porque parte de mí se ha ido. Y así mismo me siento, escuchando personas con palabras infladas, hablando cosas que cuando las pongo a la luz de la palabra no tienen fundamento, haciendo promesas, prometiendo mansiones más allá del sol, hablando del poder en el nombre como si fuera una frase mágica, sin explicar qué significa, sin explicar, sin dar una explicación. Es todo como vender un frasco de un potaje mágico. Entonces ese esfuerzo, ¿no? Es como lo dice, cómo lo repite. Ahí es que está la verdadera. No, lamentablemente no. Y me duele, me da mucha pena. Porque a través de la historia hemos visto casos similares. Hemos visto movimientos que se levantan y al final desaparecen. Cuando el apóstol Pablo, Rab Shaul, va a Grecia, le dice a los que están en Atenas, le dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahí él sigue explicando que él fue el que hizo el cielo y la tierra, que él fue el que hizo todas las cosas. Entiende que no habita en casas hechas de mano. Y asimismo hoy en día todo el mundo confiesa a Dios, pero verdaderamente sin conocerle, porque conocerle es tener una relación íntima basada en la obediencia. No hay relación con el Eterno, no hay relación con nuestro Creador fuera del pacto. Fuera del pacto, y el pacto tiene un principio esencial que es el de la sustitución. Porque alguien tiene que pagar el precio. El principio de la sustitución está en la Escritura desde el principio. Por eso en esta última festividad de Passover, de Pesa, ese es el punto esencial, el sustituto del cual Abraham dijo cuando fue a ofrecer a su hijo que el Eterno se iba a proveer de un cordero. Que el inmersor Yohanan, Juan el Bautista, cuando ve a Yeshua, a Jesús venir, dice: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Porque hablamos de confesar, pero confesar no es decir I'm sorry, lo siento. No, confesar desde el punto de vista de la Escritura, y está en el libro de Levíticos, Vayikra. Ahí habla de que se le ponía la mano en la cabeza al animal y se confesaba la falta que se había cometido. Se confesaba el pecado y ahí mismo se le quitaba la vida al animal. Eso no era un I'm sorry, lo siento, no lo vuelvo a hacer. No, era un proceso para enseñarnos ese principio, para enseñarnos que el principio de la sustitución es un principio que tenemos que tomar y considerar seriamente. No es cuestión de seguir cometiendo los mismos pecados, confesarnos y entonces salir caminando como Juan por su casa y estar otra vez en libertad para volver a cometer el mismo pecado. Porque todo lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Perdóname. Y entonces pasa como en la parábola de las 10 vírgenes: apartaos de mí que no os conozco. Pero ¿cómo es posible que no me conoce? Si me he mantenido virgen, si he estado esperando por ti, si tengo la lámpara que es la palabra, ¿cómo es posible que ahora no me dejes entrar? ¿Por qué? Porque una cosa es tener la palabra y otra cosa es hacer lo que la palabra dice. Una cosa es vivir en la palabra y otra cosa es leer la palabra. Entonces yo puedo tener mi Biblia abierta en el Salmo 91 pensando que como un amuleto le trae protección a mi hogar. Yo puedo citar textos y hablar de la fe, pero la fe, una fe que yo mismo, anabólica, que yo mismo he creado. Cuando verdaderamente la fe es la confianza en lo que Él ha prometido, que provoca en mí unas acciones de obediencia.
Y para eso es un proceso, es un proceso. Hace unos días vi un debate y verdaderamente me sentí tan angustiado porque eran dos personas que sí conocían las escrituras, pero estaban debatiendo dos puntos de vista contrarios, hasta hablando acerca del mismo Dios, de la misma revelación, y dos puntos de vista tan contrarios que verdaderamente me sentí angustiado. Y yo creo que nosotros debemos, la salvación es algo tan y tan grande que nosotros tenemos que escuchar con un oído que entonces escucha lo que dice el hombre por el filtro de lo que dice Dios. En una ocasión le dicen al Señor: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos y así quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál fue la contesta? ¿Y por qué ustedes con su tradición quebrantan el mandamiento de Dios? Y los próximos dos textos dicen: porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, mas vosotros decís. Y entonces ese es el problema. El problema es que Dios dice una cosa y los hombres dicen otra. Y los hombres dicen cosas que la gente quiere oír. Cosas que suenan lindas, suenan románticas. Es el corazón lo que Dios ve. Es todo amor. Es todo un sentimiento griego. Es lo que tú sientes. No es lo que... Tú no puedes juzgar a otra persona. No hay nadie perfecto. Y entonces, ¿qué es lo más que se usa hoy en día para aquellas personas que se quieren beneficiar de la palabra? La enfermedad. ¿Por qué? Porque como saben que la gente está enferma, y esa es la voluntad de Dios, que la gente esté enferma. Eso es lo que enseña la Escritura, que la gente debe estar enferma. Confesamos ser el cuerpo del Mesías. Somos los escogidos. Somos los redimidos y estamos enfermos, tenemos un botiquín, una farmacia en la casa. ¿Cómo es posible que podamos coger textos y con una tijera cortarle aquello que no nos agrada porque no suena bien, no concuerda con mi doctrina, con mi teología? Y lamentablemente el profeta, hablando de parte del Eterno, dice: vendrán días en que habrá hambre y no va a ser hambre de comida. Hoy la mayor parte de la gente tiene libritas de sobrepeso, pero va a haber hambre de palabra. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día el ejemplo, cogieron a la mujer samaritana y la cogieron en el acto. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. En otras palabras, olvídate. Yo puedo estar en el ministerio y hacer lo que sea que... El Señor, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lamentablemente, estas verdades no se pueden decir. Estas verdades suenan, pero yo prefiero hablar la verdad y ser rechazado que estar prometiendo cuentos de hadas, que estar prometiéndole a la gente mansiones más allá del sol. Estar prometiéndole a la gente, metiéndole miedo con el diablo, porque hay gente que habla más del diablo como si el diablo fuera a la par con el Creador. Y siempre están interesados en los números y en lo que va a pasar en el fin, cuando el Señor mismo dijo: no os toca a vosotros saber eso está en las manos del Padre. Tú lo que tienes que hacer es ¿qué? Recibir poder. ¿Y cómo se recibe el poder? Porque el poder viene por una nueva naturaleza. Es una naturaleza que descendió de arriba. No es una naturaleza caída. Es una naturaleza que viene de arriba. Es la única forma en que tú puedes amar a aquellos que te desprecian y te odian. Es la única forma que tú puedes orar por aquellos que verdaderamente quisieran el mal para ti, y tú le pides a Dios que los bendiga y que los haga conocer también la verdad. Lamentablemente, cuando yo oigo, me duelen los oídos, porque nadie habla la palabra,
Todo el mundo está ofreciendo promesa, todo el mundo, especialmente aquellos que hablan en lengua como para darle autenticidad al mensaje que están dando. Hablan en lengua y la gente, oh my God, ese hombre está lleno del Espíritu de Dios. Eso es un santo. Y entonces, ¿qué hacen? Vivir de la palabra, no vivir la palabra, sino vivir de la palabra. Le quitan el diezmo hasta las ancianas, hasta las viudas. Hasta las viudas le quitan de lo poquito que tienen. ¿Por qué? Porque no se puede quebrantar la tradición de los ancianos. No es lo que dijo Dios, es lo que dice la denominación, es lo que dice el obispo, es lo que está establecido ya como tradición, lo que vale, no lo que dice la palabra. Porque la palabra verdaderamente nos enseña a nosotros que no hay que ir a un lugar para adorar a Dios. Es bueno congregarse. Es bueno congregarse para las celebraciones, para las citas que la palabra establece. Es bueno congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra. Pero no hay que ir a un sitio. No hay que ir a un sitio para adorar a Dios. A Dios se adora desde que uno abre los ojos hasta que los cierra. En cómo usted vive su vida, en cómo usted piensa, cómo usted se expresa, cómo usted habla de los demás. Porque hablar de los demás verdaderamente es tomar la posición de que no nos corresponde. Porque es hablar sin tener todos los detalles, es juzgar sin saber. Así que siento el deseo de compartir con ustedes aquellas cosas que a través de mi vida he visto en la palabra y que no solamente las he estudiado, sino que las he puesto en práctica. Y cuando las pongo en práctica, recibo unos beneficios, y cuando le doy la espalda y hago lo que yo quiero, también recibo unas consecuencias. No quisiera señalar, no estoy aquí para juzgar, pero me duele oír tantas promesas. Oír tanta mentira que se habla de parte de Dios, cuando verdaderamente es el corazón del hombre que es sumamente engañoso, haciendo promesas y hablando de cosas que no están en la Escritura. Y al final, cuando usted las analiza, es para sacar provecho personal, es para sacar un beneficio. Y no solamente un beneficio económico, un beneficio de diferentes formas. Por eso los hombres que hablaban de parte de Dios siempre estaban solos, eran rechazados, apedreados, muertos. Porque hablar de parte de Dios no es fácil, no es fácil. El sacerdote representaba al pueblo ante Dios, pero el profeta hablaba. Yo no soy profeta, yo estoy repitiendo lo que dice la palabra, los principios que veo en la Escritura, que no tienen tiempo, que sean para siempre, porque su palabra permanece para siempre. Esos principios que están establecidos por la Escritura, porque esto no comenzó ayer, esto no comenzó con el coronavirus, no, esto comenzó con la creación del hombre. Y esto va a culminar cuando el propósito eterno se cumpla. Porque la palabra habla de un propósito eterno y habla del pacto eterno. Por eso cuando habla de la sangre del pacto eterno, quiere decir que ese pacto, aunque vemos en la Escritura diferentes pactos, pero todos esos pactos complementan ese pacto eterno. Porque todos van añadiendo una parte esencial en el cumplimiento de ese pacto eterno. Hablar la verdad, y voy a hacer lo posible de que mi próximo video sea ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad desde el punto de vista de la Escritura? Desde el punto de vista de la revelación divina, ¿qué es la verdad? Porque hoy todo el mundo tiene una opinión de la verdad. Hay muchas opiniones acerca de qué es y de qué no es. Pero hay una que es válida. Y esa es la revelación de Dios. Yo te aconsejo que oigas la voz de Dios. Yo te aconsejo que le preste atención a lo que dice la palabra y que no la saques del contexto. No la saques del contexto. Porque al final, el que se perjudica
es uno, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Pero si nosotros ignoramos y desechamos a la palabra del que nos creó, no tenemos entonces ninguna otra alternativa, no hay otro plan que podamos ejecutar para entonces rectificar el haber menospreciado la revelación divina. Y los mandamientos, los estatutos y los preceptos es para hacernos bien, es para hacernos bien. Hay una tendencia de que no estamos bajo la ley, cuando la palabra ley, que se traduce del hebreo al griego nomos, porque ley trae un contexto de juez, de sentencia, de violación, pero la palabra nomos se traduce de la palabra hebrea Torah, que significa enseñanza, instrucción. Es la enseñanza, es la instrucción, es un libro de guía por el cual nosotros podemos, porque está expresado en un pacto, y todos los pactos tienen requisitos para ambas partes. No ambas partes están en el mismo nivel, pero sí hay requisitos para ambas partes. Y entonces cuando oímos, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia, cuando el pacto es un pacto de gracia, entonces ya pensamos que no, eso lo clavaron en la cruz, eso ya pasó. Así que si yo le pregunto a una persona, no necesitamos la instrucción de Dios, ni la enseñanza, ni que nos guíe, van a pensar que yo perdí la mente. Pero es exactamente lo que se dice cuando expresamos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces son los puntos que tenemos que ver qué dice la Escritura acerca de eso. Porque esto no es un juego, esto tiene que ver con la eternidad. Esto no tiene que ver con este momento del coronavirus, esto es nada. Esto llegó y se va y en 2 o 3 años no nos acordamos ni de qué pasó. Pero estamos hablando de la salvación del hombre. Estamos hablando del cumplimiento de las promesas de Dios. Y nosotros estamos llamados a dar testimonio acerca de esa verdad. Nosotros estamos llamados a que no solamente hablemos la palabra, sino que la meditemos, que la vivamos. Vivir en la palabra es mucho más que hablar de la palabra. Porque vivir en la palabra es someterse bajo la mano poderosa del Creador. Es estar atento a su voz para aprender, para temerle y para poner por obra. Como le dio la instrucción a Moisés, reúneme al pueblo para que oiga, Shema, para que aprenda, para que tema y para que ponga en obra. No es poner en obra algo que alguien le dijo que usted tiene que hacer. No, es escuchar la voz. Y en este caso estamos hablando de la voz de Dios que fue expresada en los mandamientos, porque es la voz de Dios la que da la revelación divina. Y entonces escuchar para aprender, para que ese aprendizaje cree una conciencia en nosotros de temor, de reverencia, y entonces nos acerquemos a Él en servidumbre, poniendo por obra lo que le agrada, porque así ahora entendemos que su voluntad es para nuestro bien, que su amor y su misericordia se expresa a través de ese pacto de gracia, en la cual hay una provisión de redención, de una naturaleza nueva dentro del pacto, no es fuera del pacto. Oigo mucho decir el viejo pacto, el nuevo pacto, el Antiguo Testamento. Expliquen entonces dónde habla del nuevo pacto, porque es en Jeremías 31:31 que dice, he aquí, vienen días en que haré un nuevo pacto, y en hebreo es, voy a restaurar el pacto, porque ahí mismo da la explicación. ¿Cuál es la diferencia de ese nuevo pacto? Que después el libro de Hebreo hace mención del nuevo pacto. Dice con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y dice, y este es el pacto que haré, voy a poner mi ley, mi instrucción, mi enseñanza
mis estatutos, mis preceptos, mis ordenanzas, mis testimonios, que son las fiestas, las citas, las santas convocaciones, las voy a poner en su corazón y le voy a dar la capacidad, porque voy a poner de mi espíritu, le voy a dar la mentalidad de quién, del Mesías, para que vivan en obediencia y se deleiten de hacer lo que me agrada. ¿Ese es el nuevo pacto? No, ahora el nuevo pacto para muchos es: me voy a jactar de cerdo, voy a comer camarones y después voy a interpretar la palabra. Con sangre de cerdo corriéndome por las venas y por el cerebro, ¿qué puedo ofrecer? Mansiones más allá del sol. ¿Qué puedo ofrecer? Ay, hay alguien con artritis y yo siento decirte ahora, hay alguien con cáncer. Usted sabe la cantidad de personas que tienen artritis, que tiene cáncer y que tiene problemas de salud. ¿Cómo no van a tener problemas de salud? Si cuando lo sacó de Egipto le dijo: yo soy ¿qué? Yo soy tu salud. Lamentablemente se traduce como yo soy tu sanador, pero eso implica que hay que estar enfermo para que te sane. Pero lo que le dejó saber allí fue cuando le dio unos mandamientos y unos estatutos allí en las aguas de Mara, en las aguas amargas, donde le mostró el árbol y lo tiró en el agua y las convirtió en agua dulce. Allí le dijo: yo soy tu salud. Si tú haces mi voluntad, si tú guardas mis preceptos y mis estatutos, yo voy a quitar de ti todas las enfermedades de Egipto y otras enfermedades más. Pero no, estamos en el nuevo pacto. Ay, es la voluntad del Señor que yo esté así. Pues si Él quiere que yo esté así enfermo, como si la enfermedad fuera parte del cuerpo resucitado. Esas cosas yo las escucho y quisiera ponerme silicón en los oídos, quisiera llenarme los oídos de silicón, porque no está no está al nivel de la revelación divina. Son promesas de hombre, son palabras de hombre que suenan bien, te hacen sentir bien por un momento, pero cuando baja el sol, estás igual de desesperado, estás sin esperanza, no encuentras qué hacer, porque no tienes una relación, no tienes idea. Toda la vida has escuchado a otra gente hablarte acerca de tu padre, siempre has estado poniendo tu fe en otros hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando le traen un paralítico allí en Listra? Pablo está expresando la palabra. Bernabé está con él. Y cuando dice que Pablo vio que el hombre tenía fe. Y eso es bien importante, porque ¿cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo tú puedes saber que alguien tiene fe? Pablo le está hablando en Listra, que es fuera de Israel, y cuando le dice: levántate, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando experimentaron algo sobrenatural? Dioses en forma de hombres han descendido a nosotros. Lo mismo que hoy. La gente lo que quiere es ir: yo quiero que el hermanito ore por mí. Mira, Dios usa ese varón, Dios me habló hoy. Dios está tratando de hablarte a ti hace miles de años. No, Dios me habló hoy, me dijo que viene algo bueno, un negocio. Entonces Pablo tuvo que desgarrarse la vestidura porque querían traerle a hacer sacrificios. ¿Entiendes? Y Pablo dijo: de estas vanidades que nosotros queremos que ustedes se aparten. Pero ¿qué pasó entonces? El mismo caso, un paralítico, lo bajan por el techo. El Señor dice que vio la fe de ellos y le dijo: ¿qué? Tus pecados te son perdonados. No vamos a hablar ahora de la relación del pecado con la enfermedad, porque eso es otro tabú. Pero ¿qué le dijo él? Tu pecado. Y después, ¿qué le dijo? Para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. Te digo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y qué hizo la gente? La reacción fue totalmente diferente. Están experimentando el mismo evento. Lo sobrenatural entra dentro de lo natural y perfecciona unos huesos que estaban deformados, unas coyunturas que no funcionaban, que no servían, una estructura quebrantada. ¿Y cuál fue la reacción? Glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. En Listra, los dioses han bajado en forma de hombre, que es lo que vemos hoy en día. Los hombres adorando a otros hombres y ellos sacándole ¿qué? El jugo. Pues hasta aquí
Los dejo. Discúlpenme si de alguna manera los he sentido, los he hecho sentir incómodos, pero la incomodidad que nos torna a Dios es buena. Por eso los discípulos le dijeron, mira, muchos se fueron porque no soportan esa palabra, es muy dura. ¿Cómo tú le vas a decir el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte? ¿Quieren irse ustedes también? Porque estaba hablando del principio de la fiesta de Passover. Por eso era que cuando usted lee atentamente ese capítulo, en los primeros versos dice, y estaba cerca ¿qué? La fiesta de ¿qué? De la Pascua. En otras palabras, Passover estaba acercando. Por eso es que toda la enseñanza es en referencia. Usted no puede sacar un texto fuera de contexto, cogerlo con la tijera y cortarlo. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero lea el texto completo. ¿Por qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, Dios te va a desechar a ti y a tus hijos. Es fácil coger un texto, es como la gente cuando cita a Pablo diciendo que ya no hay griego ni hay judío y ahí cortan el texto. Porque la intención que ellos tienen es manipular el texto como para decir que es una nueva creación. No hay ya, pero no leen cómo empieza el capítulo. Y no leen el texto completo que dice no hay hombre ni hay mujer. Entonces, si no hay hombre y no hay mujer, hay que explicar qué significa eso y de qué le está hablando. Porque es fácil yo coger un texto y sacarlo fuera de contexto para que tú te sientas bien. Para que tú digas, wow, qué tremendo. Y ponerte a hablar de las barbaridades que Satanás hizo conmigo. Ay, qué gran testimonio tiene ese hermano, wow. Mira lo que Dios hizo con él. No, esa no es la idea. La idea es hablar la palabra en el contexto apropiado, hablar la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que el propósito del Eterno se cumpla en tu vida y en toda tu descendencia. Y que puedas tener una relación en la que tú puedas ya estar seguro que no hay necesidad que nadie te hable de Él, que nadie te enseñe de Él, porque tú tienes una relación íntima con tu Padre, con tu Creador, porque tú puedes experimentar ese cariño y ese amor paternal, que ya tú le puedes decir, Abba, Padre, que ya tú puedes tener la confianza de que tú entiendes y sabes que Él conoce tu necesidad, que Él sabe todo de ti más de lo que tú sabes. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere en todas las cosas. Y hasta la próxima. Suscríbase si le agrada lo que escucha y suscríbase si no le agrada también. Y compártalo con otras personas porque la intención la conoce Dios. Dice que no juzguemos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque un día Dios va a revelar la intención del